confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señora, estamos viendo la pantalla. Buenas noches para todos. Buenas noches, muchas gracias. Damos inicio a la segunda webconferencia del curso Proyectos 2. Esta segunda webconferencia enfocada en la fase 2, comprensión de la gestión humana en las organizaciones. La agenda que vamos a desarrollar el Profe, día de yo hoy le es la escucho bajito a usted, pero le escuché alto al compañero. Regálenme un... Sí, la profe se le escucha muy pacífico. ¿Me escuchan mejor ahí? Casi no se le entiende, profe. ¿Me escuchan mejor? La escuchamos, pero el tono bajo. Momento, ¿me escuchan mejor aquí? Ahí está mejor. Ahí está mejor, muchas gracias. Sí, profe. Listo. Me indican, por favor, si me están escuchando bien. Ahora sí, profe. Bueno, prosigo. Sí, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy es la siguiente. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre las implicaciones de la evolución de la gestión humana. Como segundo punto, vamos a reflexionar acerca de qué tan fácil es aplicar las prácticas emergentes de la gestión humana. En tercer lugar, vamos a detenernos un poco también en la importancia de la gestión humana en los proyectos y en la última parte vamos a abrir el espacio para sus preguntas y observaciones. Como primer punto tenemos las implicaciones de la evolución de la gestión humana. En el material que ustedes han podido consultar en su espacio de aprendizaje, han visto que la gestión humana ha tenido una evolución a través de la historia, no solamente en cuanto al nombre con el que se conoce esta área de las organizaciones, sino también en ese foco, qué es lo que se buscaba hacer con respecto al talento humano desde los diferentes enfoques. Esa evolución es importante tener en cuenta que ha tenido unas implicaciones. La evolución que ustedes pueden consultar en el objeto virtual de información que tienen en el campus inicia más o menos en los años de 1800-1900. Inicialmente, las áreas de gestión humana se conocían en ese entonces como secretarías de bienestar y estaban muy enfocadas en definir cuál era el comportamiento que deberían tener los obreros en el taller. Pueden ver en este objeto virtual de aprendizaje que hay toda una evolución alrededor de diferentes épocas de la historia hasta llegar a la actualidad. Más o menos se parte a hablar de gestión humana en el año de 1991 y este es como el nombre como lo conocemos en la actualidad. El enfoque principal de esta parte de la gestión humana está centrada en el bienestar y en la visión estratégica de las personas. Por lo tanto, lo que se busca es no solamente generar empleo, un puesto de trabajo a una persona, sino que sean en condiciones que le permitan tener bienestar tanto físico como emocional. Y esa visión estratégica está más relacionada con que se deja de ver a los colaboradores simplemente como mano de obra, como un recurso más que se necesita en el proceso productivo, sino que se empiezan a mirar a los empleados desde un enfoque más estratégico, considerando que las personas son uno de los recursos más valiosos que tienen las organizaciones y que por tanto son capaces de generar valor agregado a nuestras organizaciones y que también en ellas van a descansar muchas de las ventajas competitivas de la organización. Hay dos temas muy específicos en los que me gustaría abordar en esta parte las implicaciones de esa evolución de la gestión humana. El primero es cómo las empresas interactúan con su personal a través de esos cambios más representativos que han habido en el enfoque de la gestión humana. Y el segundo es acerca de cómo las personas se involucran con sus propios empleos a partir de esas diferentes facetas que va presentando la gestión humana. Con respecto a los cambios organizacionales, acerca de esa relación, de la forma en que se relacionan las empresas con sus empleados, es importante tener en cuenta 4 bloques principales. El primero, con respecto a la cultura y el liderazgo. En las organizaciones de más o menos de los años 80, esos patrones culturales estaban muy marcados por todo lo que tenía que ver con la división de trabajo, excesiva supervisión, mucho control y que la recompensa generalmente se basaba solamente en el estímulo salarial.
Este tipo de culturas han venido evolucionando a través de la historia para presentarnos hoy culturas organizacionales que están más enfocadas en el bienestar integral de los trabajadores. Junto con la cultura va ligado el liderazgo. Mientras en esas organizaciones más tradicionales de los años 80, lo que se buscaba y se premiaba era un tipo de liderazgo más transaccional, aquel liderazgo que lo que buscaba era por una tarea que se desarrolle había un premio y por una tarea que no se desarrollara había un castigo. De esta manera y bajo normas muy estrictas de supervisión y de control funcionaban las organizaciones de aquella época. Lo que vemos ahora es que junto con la cultura, esos modelos o estilos de liderazgo han ido variando. Ahora se premian más los liderazgos de tipo transformacional, aquellos liderazgos que buscan enseñar desde el ejemplo y también facilitar que las personas desarrollen sus habilidades, sus competencias, sus capacidades al interior de la organización, facilitando diferentes espacios. Esto que genera finalmente para la organización unos procesos de satisfacción de personal más amplios y también una contribución a los procesos de innovación. Desde el enfoque de las estructuras de trabajo en las organizaciones anteriores más ligadas hacia la época de los 80, esa estructura de trabajo estaba muy marcada por unas divisiones muy estrictas de las tareas, de las diferentes áreas y de los roles que tenía que cumplir cada una de estas áreas. En las organizaciones más modernas empezamos a ver estructuras más flexibles en donde no hay divisiones de tareas tan marcadas, en donde las diferentes áreas empiezan a interactuar de forma más continua, comunicándose unas con otras y en donde hasta es posible que un colaborador trabaje en unas épocas en unas áreas y vaya transitando a otras áreas para tener un conocimiento más integral de las organizaciones. Con respecto a los procesos administrativos y productivos, especialmente en los que están relacionados con la gestión humana, el reclutamiento, la selección, el entrenamiento, la evaluación de personal, estos van variando también con ese enfoque de la gestión humana. En el material ustedes pueden ver que esas prácticas más tradicionales que se llevaban a cabo en esos 4 procesos claves de la gestión humana se hacían de forma muy empírica y también bajo unos lineamientos más normativos. Lo que se busca o lo que se ve actualmente en las organizaciones es generar un poco de procesos más amplios, que no solamente se basen en mirar si una persona tiene la capacidad de hacer una tarea en específico, sino también de mirar qué tan alineada está con los valores organizacionales de la empresa, si tiene un propósito de vida en el que la empresa pueda contribuir para de esta manera asegurar un poco más unos niveles más bajos de rotación del personal. Con respecto a las competencias a desarrollar en los colaboradores, mientras en los modelos más tradicionales, los modelos más antiguos, no se le daba una importancia tan grande a ese desarrollo de capacidades, sino con que una persona supiera hacer la actividad ya bastaba. Ahora también se busca que esa persona desarrolle otro tipo de habilidades, las más conocidas como las habilidades blandas, en parte lo que tiene que ver con comunicación, con manejo de sus emociones. Esto con el fin de generar ambientes de trabajo más propicios y que esto contribuya también al bienestar de toda la organización. En estos 4 bloques podemos ver también esa incidencia de que no solamente la gestión humana ha evolucionado desde su enfoque, sino que también esto ha traído cambios importantes para la organización y que hay una relación bidireccional. El enfoque va cambiando y afecta estos cambios organizacionales, pero también estos cambios organizacionales de alguna manera presionan para que la gestión humana vaya evolucionando. Con respecto al segundo aspecto, que es la relación de las personas con sus empleos, también se ven unos cambios importantes. En la década de los 80 y en empresas más tradicionales, una persona veía su empleo como un medio de subsistencia, como un medio que le permitiera tener seguridad económica, estabilidad y con eso bastaba. Eso era lo que se buscaba principalmente. En el entorno de hoy y especialmente con las nuevas generaciones, lo que se logra identificar es que las personas ya no ven a su empleo solamente como un medio de subsistencia.
buscas que sea un espacio de autorrealización, que sea un espacio de crecimiento no solamente profesional, sino también personal, y que ese trabajo que usted está desarrollando esté muy alineado con unos propósitos de vida más grandes que solamente el hecho de trabajar y el hecho de recibir un salario. Con respecto a la movilidad laboral, hace años era muy difícil y esos indicadores de movilidad laboral eran muy bajos. Una persona podía entrar muy joven a un banco, 20 años, y pasar 30 años de su vida trabajando, realizando la misma actividad repetitiva, y para esa persona eso estaba bien. Lo que se está viendo actualmente, especialmente con las generaciones más jóvenes, es que no están muy dispuestas a aceptar estar toda su vida en una organización, y no es por falta de lealtad. Es simplemente que las personas tienen otros propósitos que les permiten moverse más fácil entre diferentes empresas, y que si no se sienten satisfechos en el trabajo que están realizando, van a buscar otros empleos o en el mismo sector, o van a buscar desarrollar capacidades que les permita incluirse en el mercado laboral de otros sectores. Con esto también está relacionado los cambios en las estructuras familiares. Mientras que en otras épocas las personas tenían que estar en un trabajo porque habían familias grandes que mantener, las bajas tasas de natalidad también permiten a muchas de las personas renunciar más fácilmente a un empleo y buscar otro que cumpla con sus expectativas personales. Aquí también es importante tener en cuenta la poca importancia que se le daba anteriormente a la satisfacción personal, mientras en los modelos más tradicionales de la gestión humana lo que importaba era la eficiencia, el que se realizara la tarea, el que se realizara la actividad para la que la persona había sido contratada, y para el empleado eso estaba bien. Cada vez se ve más importancia por la satisfacción personal. El empleado ya no se conforma con recibir un salario solamente, quiere otros incentivos más de tipo emocional, y tampoco está dispuesto a aguantar, por ejemplo, jornadas más largas en trabajos que paguen mal, porque siempre va a estar buscando poder ascender o poder salir de ese trabajo para estar en un trabajo que cumpla más con sus expectativas de satisfacción personal. Con respecto a la mínima preocupación por el aprendizaje, ante los empleados, como les comentaba anteriormente, estaban muy dispuestos a realizar de una manera repetitiva una tarea, y en eso se quedaban toda la vida. Ahora lo que podemos ver es que tanto desde las empresas como por iniciativa de los propios colaboradores hay más procesos de formación. Las personas están más preocupadas por ir ascendiendo en esa empresa o por poder obtener mejores trabajos en otros escenarios laborales, y por lo tanto se enfoca mucho en su tema de capacitación personal, en ir adquiriendo nuevas habilidades, no solamente en el campo específico de su tarea, sino habilidades más transversales, lo que tiene que ver con el idioma, con manejos de tecnologías, entre otras. Esto con respecto al primer punto de nuestra agenda. Otro tema importante que ustedes han venido consultando en el material de estudio de esta fase está muy relacionado con esa comparación entre las prácticas tradicionales de la gestión humana y las prácticas emergentes. Muchas de esas prácticas emergentes están relacionadas con lo que tiene que ver con la flexibilidad laboral, con también los nuevos programas de inclusión, de respeto por la diversidad, de jornadas más flexibles, de programas de capacitación, de manejo e inclusión de nuevas tecnologías, de procesos de automatización en todo lo que tiene que ver con la gestión humana. Sin embargo, aquí hay una pregunta que lo que quiero con ella es que lo lleve más hacia ese análisis de qué tan fácil es aplicar esas prácticas emergentes dependiendo de los diferentes contextos. Si bien es cierto que en sectores más dinámicos de la economía, por ejemplo, el desarrollo de nuevas tecnologías, el sector de fintech, el sector de servicios, es un poco más fácil llevar a cabo la implementación de esas prácticas emergentes, hay otros sectores más tradicionales como la manufactura, la construcción, la agricultura, en donde no es tan sencilla esa implementación. La implementación también va a estar condicionada por el contexto económico en el que esté inserta la organización de la que estemos hablando. Por ejemplo, para los países desarrollados, dado su nivel económico, dadas las facilidades, las organizaciones
seguramente van a poder implementar estas prácticas de una forma más rápida y más amigable en sus contextos. Esto no es igual para las economías en desarrollo, donde la mayoría del tejido empresarial está conformado por pequeñas y medianas empresas que muchas veces no cuentan ni con el conocimiento ni con los recursos para facilitar de una forma rápida y pertinente esas nuevas prácticas. Aquí es importante tener en cuenta que existen factores, algunos que van a facilitar la implementación de esas prácticas, pero también hay otros que las pueden dificultar. Con respecto a los factores que pueden facilitar la implementación, tenemos la presión competitiva, un mercado laboral cada vez más competitivo, en donde las empresas que son conscientes de la importancia del talento humano quieren o atraer o retener a ese talento humano bien calificado, quieren quedarse con el mejor talento humano. Por lo tanto, tratan de establecer estas prácticas como una forma de atraer a ese talento humano que sería de mucha ayuda para generar ventajas competitivas. Otro de los factores relevantes aquí a tener en cuenta los avances tecnológicos. Como todos sabemos, ya contamos con muchas herramientas que facilitan, por ejemplo, el trabajo híbrido o el trabajo remoto. También muchas aplicaciones que ayudan a monitorear el clima organizacional. Otras aplicaciones o diferentes herramientas que facilitan el trabajo, las actividades de actividades específicas, y esto también ayuda a reducir el tiempo que una persona tiene que emplear en dicha actividad, ayuda a reducir los niveles de estrés y puede mejorar la productividad. Estos avances tecnológicos, al ser implementados, por lo tanto, van a facilitar la implementación de muchas de esas prácticas. Otro factor a tener en cuenta también es la influencia global. Muchas empresas tienen su casa matriz en países desarrollados, donde, como lo hablábamos anteriormente, puede ser más sencillo generar la implementación de esas prácticas emergentes. Como tienen sus sucursales en economías en desarrollo, lo que va a haber es una transferencia de conocimiento. Esas casas matriz van a transmitir esas buenas prácticas, esas prácticas emergentes con respecto a la gestión del talento humano, y las sucursales van a implementar esas prácticas, obviamente adaptándola a los contextos en donde se encuentran. Pero de esta manera hay una transferencia de conocimiento que facilita la implementación de las prácticas. Un factor también importante a tener en cuenta aquí son los cambios generacionales. Los millennials, la generación Z, que son esas personas que están más relacionadas con esas prácticas emergentes y que de hecho las demandan, cada vez están llegando más a puestos gerenciales, a puestos de alto mando. Por lo tanto, es más factible que estas personas traten de implementar este tipo de prácticas en las organizaciones que gestan, porque son conscientes de los beneficios que ellas pueden traer. Asimismo, existen otros factores que van a dificultar la implementación de las prácticas. Uno de ellos es la cultura organizacional rígida, y esta se hace visible especialmente en sectores más tradicionales, como los que acabamos de hablar: manufactura, construcción, agricultura, en donde el desarrollo de esas actividades ha resultado bien desde el punto de vista de los líderes, de los gerentes de ese tipo de empresas, llevando a cabo prácticas tradicionales. Son sectores que están más enfocados en la eficiencia, en el desarrollo del proyecto, de la actividad, y que por lo tanto no toman muy en cuenta esas nuevas prácticas, porque para ellos el factor humano sigue siendo eso, un factor de producción, pero no lo ven como un factor estratégico dentro de las ventajas competitivas de la organización. Un factor también que hay que tener muy en cuenta aquí son los costos percibidos. Para la mayoría de las empresas, más si hablamos de las pequeñas y medianas empresas, llevar a cabo la implementación de tecnologías que faciliten los trabajos remotos, llevar a cabo planes de bienestar general, físico, emocional para los empleados, o reducir una hora en la jornada laboral, de pronto no lo van a ver como una inversión, sino como un costo, precisamente porque se desconocen los beneficios que esa implementación puede tener. Entonces, si se ve más esto como un costo que como una inversión, estas personas no van a estar muy de acuerdo con la implementación de esas prácticas emergentes. Obviamente también existen limitaciones tecnológicas, así ya haya muchos avances tecnológicos, pueden estar ahí disponibles, pero el acceso a ellos implica unos costos que no todas las empresas tienen la capacidad de asumir.
Un factor que también puede limitar la implementación de estas prácticas, aunque ya se ha flexibilizado mucho esta parte, es el marco regulatorio de algunos países que obligan a que hayan ciertas prácticas, por ejemplo, trabajos presenciales en totalidad o que no están de acuerdo con las reducciones de las jornadas laborales. Esto va a afectar la implementación de prácticas como los horarios más flexibles. Sin embargo, como les digo, la tendencia es más a flexibilizar este tipo de marcos regulatorios. Y las brechas generacionales. Lo que vemos también en muchos de los contextos organizacionales es que trabajan de forma conjunta personas de mayor edad de pronto que están más condicionadas a trabajar en prácticas tradicionales, horarios que ellos saben de oficina, de 8 a 12, de 2 a 6, a asistir todos los días a la oficina, que no se sienten muy cómodas trabajando con las tecnologías que permiten el trabajo remoto y a la par están trabajando con generaciones más recientes que están acostumbradas a esa modalidad de trabajo. También hay temas como la diversidad, la inclusión, y esto lo que hace es que se puedan generar roces en el clima organizacional de esas organizaciones y que por lo tanto se dificulte la implementación de esas prácticas emergentes. Esto, como les comentaba, puede ser más difícil para los sectores tradicionales y también para las pequeñas y medianas empresas, que es lo que nosotros podemos observar en nuestro contexto en Colombia y en nuestros diferentes departamentos y ciudades. Es cómo se podría empezar la implementación de este tipo de prácticas. La literatura recomienda por lo menos 3 pasos específicos. Uno, empezar por la realización de pequeños pilotos. Empezar a reducir jornadas en tiempos cortos con grupos específicos, empezar a llevar pequeños programas de apoyo emocional, por ejemplo, para los trabajadores, empezar a implementar algunos programas de capacitación en habilidades blandas. Se pueden empezar por cosas pequeñas que no impliquen tanta gestión ni tanto costo para esas empresas. ¿Qué es lo importante? Empezar a medir el impacto de esas acciones en indicadores como por ejemplo la satisfacción del personal, las mejoras en el clima organizacional, la disminución en la rotación de personal. Si esto empieza a funcionar, de alguna manera se va a argumentar ante los directivos, ante las gerencias de los beneficios que tienen este tipo de prácticas. Y también aquí es muy importante tener en cuenta adaptar estas prácticas a la realidad local. Como ustedes han podido ver en el material, hay muy buenas prácticas emergentes, prácticas que uno dice si se implementan en una organización, ese sería el mejor lugar para trabajar, pero hay que tener en cuenta que hay unos contextos, hay unas realidades y que no se pueden copiar modelos tal y como nos los están presentando, sino que hay que adaptarlos al contexto, a la realidad de cada una de las organizaciones. Aquí para complementar esta parte, quiero compartir con ustedes esta gráfica resultado del estudio que se denomina la gestión humana en Colombia, nivel de desarrollo de la función y sus prácticas, que realizó Calderón y otros en el año 2023. Este estudio se lleva a cabo con empresas de Colombia, pequeñas, medianas y grandes empresas, más o menos 460 empresas ubicadas en 29 departamentos del país. Se hace con el fin de preguntarle a las empresas de nuestro contexto qué tan cierto es que la gestión humana se esté viendo desde un punto de vista estratégico, no como una área más dentro de la estructura organizacional, sino como un actor, como un socio estratégico que pueda aportar a la ventaja competitiva de la organización. Por lo tanto, uno de los resultados de este estudio es que se les pregunta a estas empresas cómo el área de gestión humana aporta o contribuye para que la empresa dé respuesta a las exigencias del entorno. Son altos los porcentajes de respuesta a la primera pregunta de si el área de gestión humana aporta a que la empresa enfrente de una buena manera las exigencias del entorno. El 80% de las empresas entrevistadas están de acuerdo. Si la empresa aporta también a enfrentar esos desafíos del cambio tecnológico, aunque es por 2 puntos menor a la primera pregunta, hay una buena aceptación con respecto a ese aporte que hace el área de gestión humana, y también se considera que el área de gestión humana de estas empresas aporta a los retos que significa la globalización. También se les pregunta acerca de cuál es ese rol
principal que desarrolla el área de gestión humana en dos componentes principales. Si toma un rol participativo en la toma de decisiones estratégicas. Aquí también el 80% de las empresas está de acuerdo. Y si se considera que el área de gestión humana juega un rol estratégico en el desarrollo de la empresa, también hay un alto porcentaje de las empresas entrevistadas que considera que sí, el área de gestión humana juega un rol estratégico para la empresa. El estatus global significa, ¿verdad?, si se considera como un actor estratégico dentro de la empresa, y el 80% de las empresas sí lo consideran que juega ese rol el área de gestión humana. También se les pregunta a las empresas en qué otras áreas de la empresa la gestión humana desarrolla un papel de soporte estratégico. El 80% de las empresas considera que en donde mayor se ve la repercusión de ese aporte estratégico del área de gestión humana es en el área de administración de operaciones. Esto porque está muy relacionado. Recuerden que en la primera parte de la evolución de la gestión humana se veía cómo los trabajadores se tenían que comportar en los talleres. Entonces, esto puede estar muy relacionado con esta alta respuesta positiva, ¿no? Se busca que el área de gestión humana ayude más en esos procesos operativos en donde normalmente está una mayor cantidad de los colaboradores. También se considera que el área de gestión humana hace un aporte estratégico a las áreas de logística, de estrategia, de investigación y desarrollo, costos y finanzas, mercadeo, y hace un soporte estratégico global para toda la organización. En donde menor aporte se ve es en el área de investigación y desarrollo. ¿Y esto por qué? La mayoría de las empresas, como les comentaba, en ese estudio hay pequeñas, medianas y grandes empresas, pero solamente en Colombia algunas de las grandes empresas cuentan dentro de su estructura organizacional con áreas de investigación y desarrollo. Esta área es un poco más reciente dentro de los esquemas de la estructura organizacional y también está muy ligada, pues, para las empresas que pueden hacer una inversión importante en desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Entonces aquí podemos ver cómo sí se puede considerar a partir de los datos de este estudio que las empresas de Colombia, o por lo menos las empresas que participan en este estudio, sí consideran que el área de gestión humana juega un rol estratégico dentro de todo el desarrollo de la organización y para la generación de ventajas competitivas. En el tercer punto de nuestra agenda, como les comentaba, nos vamos a detener un poco en la importancia de la gestión humana de los proyectos. Generalmente en los proyectos y ya en las asignaturas que ustedes desde sus diferentes programas han cursado, pueden tener en claro que hay muchos elementos que van a definir el éxito o el fracaso de un proyecto. Se mira mucho la parte técnica, la parte de recursos financieros, de recursos tecnológicos, de cómo se va a cumplir el cronograma, de cómo se van a cumplir los requisitos que está pidiendo un cliente o que la gerencia nos está demandando, pero poco se mira la influencia del personal de ese proyecto y también de los temas de comunicación. En este sentido, y buscando darle más humanización a la gestión de proyectos, hay propuestas de diferentes actores que consideran que esa gestión humana en los proyectos juega también un rol principal, al igual que esos otros elementos que acabábamos de mencionar. Por lo tanto, tratan de buscar la manera en cómo se debería humanizar la ejecución de un proyecto, teniendo en cuenta que las personas son un factor clave para el éxito. Una de las propuestas es de Franco y Reina del año 2024. Esta propuesta dice que la humanización en los proyectos se debería basar en estos 5 pilares. El primero, teniendo en cuenta a las personas, porque finalmente los proyectos son desarrollados por personas que son las que hacen cada una de las actividades que se hayan planteado en las fases de desarrollo del proyecto. Segundo, tener en cuenta la diversidad. Así los proyectos sean unidades más pequeñas comparados con una organización en general, son grupos diversos
en donde cada uno tiene unos referentes culturales, tiene unas ambiciones, tiene unas metas diferentes y por lo tanto se debería conocer qué es lo que motiva a cada una de las personas de ese equipo tan diverso para poder motivarlos para llevar a cabo un buen desarrollo del proyecto y también generar un buen clima durante el desarrollo de ese proyecto. También un pilar importante es el compromiso. El desarrollo exitoso del proyecto va a requerir que haya colaboración en ese equipo, pero ese compromiso no solamente tiene que venir de las personas que están trabajando en actividades más operativas de ese proyecto, sino también de los líderes de ese equipo de dirección que está gestionando el proyecto. La adaptabilidad básicamente sugiere que los proyectos están sujetos a cambios. Siempre en los proyectos analizamos cuáles pueden ser los riesgos, porque esos riesgos tienen la factibilidad de que suceda y por lo tanto el proyecto tiene que estar preparado para generar esos procesos de adaptación. Pero no se adapta solamente el proyecto como tal, también se adaptan las personas a esas nuevas condiciones que requiera el proyecto. Y la integración habla básicamente de la comunicación. Es un área que es un factor que va muy condicionado con las personas y muchas veces los proyectos fallan simplemente por temas de comunicación entre las personas que hacen parte de ese equipo ejecutor. En este sentido, lo que se busca es que teniendo en cuenta estas 5 dimensiones, se traten de gestionar los proyectos teniendo en cuenta diferentes actividades que ayuden a generar unos procesos de bienestar también para esas personas, programas de diversidad que tengan en cuenta, como ya les indicaba, qué es lo que motiva a una persona y que a partir de eso se puedan generar esas estrategias, no importa si el proyecto tiene una ventana muy específica de duración, ese equipo va a estar trabajando junto durante el desarrollo de ese proyecto y por lo tanto es importante que se generen también esos programas de respeto a la diversidad y que también se incentiven esos diferentes canales de comunicación que permitan llevar a cabo las tareas de una manera adecuada. Ese compromiso básicamente se logra mediante generar espacios también que saquen un poco a las personas de esas rutinas que implica el proyecto y que se traten de establecer otros espacios en donde las personas puedan compartir en un ámbito diferente y que esto les permita generar lazos de confianza más fuertes. Y también crear un entorno que facilite la adaptabilidad, donde no se castigue el error, donde no se castiguen las cosas que salen mal, sino que se pueda facilitar esos procesos iterativos en que si algo falla se pueda retomar y que eso se considere dentro de los riesgos que están analizados en el proyecto. Relacionado también con la gestión humana y los proyectos, es importante tener en cuenta esas implicaciones que tiene la gestión humana en las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos. Aquí varios estudios han tratado de analizar cómo la gestión humana interfiere en ese ciclo de vida de los proyectos. La mayor parte de los estudios llegan a la conclusión de que el mayor efecto de la gestión humana para un proyecto se va a ver en la fase de ejecución, porque precisamente ahí es donde se desarrollan todas las tareas, es donde está concentrado la mayor parte de los recursos del proyecto y en donde también hay esos puntos críticos que si no se llevan a cabo de buena forma y el equipo no está cohesionado para colaborar y adaptarse, van a generar efectos negativos sobre el proyecto. Sin embargo, llama la atención que varios de estos estudios no encuentran que la gestión humana tenga un efecto en la planeación del proyecto. ¿Y por qué llama la atención esto? Porque precisamente en esa fase de planeación es cuando se hacen 3 actividades fundamentales, que son también el reclutamiento, la selección y parte del entrenamiento del personal que va a participar en ese proyecto. El reclutamiento básicamente trata de identificar a esas personas con unas competencias y unas habilidades específicas que se requieren para el desarrollo de esas actividades que están enmarcadas en el proyecto y también está relacionado con la selección. Y parte del entrenamiento está basado en generar esas otras competencias y esas capacidades que se requieren para actividades específicas. Por eso llama la atención
que dentro de la fase de planeación no haya ningún efecto de la gestión humana. ¿Y por qué les comento esto? Porque está para quien quiera realizar un trabajo de investigación como parte del proceso de obtener su título en la maestría o en la especialización. Esta es un área de investigación importante que poco se ha explorado dentro de la producción de conocimiento de los proyectos. Y también porque es importante tener en cuenta que esa gestión humana no puede estar enfocada solamente en esa fase de ejecución, si bien es la más larga y donde más se concentran los recursos, por lo menos en la planeación y cierre es importante también que se gestione ese recurso humano de una manera adecuada. Para ir finalizando, como conclusiones de las temáticas que hemos abordado en esta webconferencia, la primera, hay que tener en cuenta que la evolución de la gestión humana no solo cambia la manera en que las empresas se relacionan con sus colaboradores. Hay un punto muy importante que desarrolla ambos en esta conversación, que es que también cambia la perspectiva que tienen los colaboradores frente a sus empleos y, como les comentaba, esto tiene una relación bidireccional con el enfoque que tiene la gestión humana. Esto también de alguna manera presiona para que haya nuevas prácticas que faciliten que esa gestión humana se adapte a los nuevos contextos y a las nuevas formas de pensar que tienen los colaboradores de las organizaciones. Segundo, la implementación de las prácticas emergentes de la gestión humana depende de varios factores relacionados con el sector y con el contexto económico. Lo comentábamos ya, no es lo mismo tratar de implementar estas prácticas emergentes en sectores más dinámicos que en sectores tradicionales, ni en economías de un nivel de desarrollo alto, ni en economías que están economías emergentes o economías de desarrollo. Y en tercer lugar, en la gestión de proyectos, la gestión del talento humano juega un rol importante en todas las fases del ciclo, no solamente en la parte de ejecución. Es importante tener en cuenta, sobre todo en planeación y en cierre también, cómo se gestiona ese talento humano para llegar al fin del proyecto de una manera exitosa. Ahora sí, abro la sesión para sus preguntas y observaciones. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir para poder escucharlos también. Por favor, si hay alguien que tenga algún comentario, algo que nos quiera, alguna reflexión que nos quiera compartir sobre lo que acabamos de abordar, o también si hay alguna pregunta. Buenas noches, profesora. Habla José Eduardo Capera. ¿Cómo me está escuchando? Sí, José, te escuchamos bien. Bueno, primero pido disculpas porque tuve problemas en la conexión, venía viajando, pero pues me tocó conectarme aquí rápido. Sí tengo como un apoyo a lo que estabas dándonos como pauta sobre lo que tiene que ver con la humanización en la gestión de proyectos. Yo trabajo con las fuerzas militares y nosotros tuvimos una experiencia, yo llevo prácticamente 23 años en las fuerzas, donde 10 años duramos trabajando sin este control del talento humano, de la humanización, sobre lo que tiene que ver con la proyección de las personas, y tuvimos como una dificultad lo que tiene que ver con lo de la parte de buscar el perfil de cada persona, hasta que crearon en la institución un sitio, una organización llamada COPER, donde se maneja el talento humano, y ahí fue una distribución, y muchas personas iban a sitios que no tenían conocimiento, hacían cosas que no tenían especializaciones, que no tenían actividad nada que ver. Por eso un momento como de experiencia donde tuvimos muchísimos fracasos y tuvimos muchísimas cosas en contra en la institución. Muchas gracias, José, por esa experiencia que nos comenta. Creo que es muy interesante para apoyar precisamente la importancia. Muchas veces nos ubicamos, como les comentaba, en muchos otros factores para el éxito de los proyectos que bien siempre van a ser importantes, pero no por eso se puede demeritar que la gestión del talento humano también es un factor muy relevante dentro de esto. Yo te invito, José Eduardo, a que en el ensayo plantees también ese caso. Una de las partes que se les pide en el ensayo es eso, ¿cierto? Analizar ese caso, y creo que esa sería una muy buena reflexión que podrías hacer de tu contexto laboral.
Muchas gracias. Claro, profe, con mucho gusto. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera hacer algún aporte, alguna duda? Profe y compañeros, buenas Bueno, noches. buenas noches, Jimena. Pues digo que pues se podría afirmar que si bien estas prácticas emergentes son altamente valoradas en el discurso actual, pues aún enfrentan desafíos reales en su implementación, ¿no? Siendo la resistencia al cambio como un factor contundente. Entonces eso se le suma que de pronto algunos líderes o directores, gerentes de empresas, eh, aún para gestionar ese enfoque más con lo humano o la necesidad de invertir tiempo y recursos en procesos más personalizados, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se debe centrar en defender lo nuevo a lo tradicional, sino en promover como una transición más consciente y de acuerdo a la organización, donde se genere como un equilibrio entre la operatividad y el desarrollo humano, como manera de opinión, ¿no? Muchas gracias, Jimena. Sí, muy de acuerdo. Les comentaba también dentro de las diapositivas, es importante que esos procesos se generen teniendo muy en cuenta en qué contexto estamos trabajando. Nadie va a negar el beneficio de las prácticas emergentes y, como les decía, un lugar de trabajo que tenga todas ellas sería el lugar ideal para trabajar. Pero tenemos que ser conscientes de nuestras realidades y, en la medida de lo posible, como lo indicabas, Jimena, hacer un proceso de transición que sea respetuoso también con el contexto en donde estamos trabajando y con las posibilidades que tiene la organización en ese momento. Se tiene que pensar tanto en el bienestar para el trabajador y también para la organización. Muchas gracias, Jimena. Vale, profe. ¿Algún otro aporte, compañeros? Sí, buenas noches a todos. Muy buenas noches, Libardo. Saluda, Libardo. Bueno, gracias. Yo quiero compartir, digamos, unas experiencias que he tenido en diferentes empresas donde he estado colaborando. Estuve en una empresa que en el Colombia, ellos en el tema de gestión humana está prácticamente, digamos que a la vanguardia, ¿no? Maneja mucho lo que es la parte de bienestar integral, lo que tiene que ver con la salud física, la salud mental, pero hay aspectos que en la parte, por ejemplo, religiosa, hemos tenido, digamos, directivos donde atacaba mucho ese tema y usted se iba a gestión humana y no se hacía nada, ¿sí? Compañeros que tienen, por ejemplo, sus creencias y la gestión humana, pues debe proteger esto, ¿no? Por eso se llama bienestar integral. Ahí tuvimos ese inconveniente. Ahora en otra empresa que estuve trabajando en una parte de consultoría, esta empresa ve el recurso humano, por decirlo en estos términos, como cifras, ¿sí? No lo ve por su talento, por lo que puede aportar a la empresa, sino como lo ven como un número. Usted termina un hito en la empresa y adiós, ¿sí? Así están trabajando muchas de las empresas y veo que, digamos que la legislación colombiana debe empezar a trabajar en ese aspecto porque hace poco terminé una consultoría y muchas de las personas que estaban allí, que estaban en contrato a término indefinido, me llamaban a decirme que si tenía conocimiento de nuevas vacantes. Bueno, ¿y qué pasó? No, es que ya estoy fuera. Bueno, pero ¿qué pasó allí? Entonces, no, que sin ningún motivo de un día para otro, adiós. ¿Y usted hicieron alguna gestión ante recursos humanos? Sí, pero no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, muchos, digamos, este tema de la gestión humana se está dando como más en papel que en la propia realidad, lo que veo en este contexto. Y si lo vemos, por ejemplo, en los cambios generacionales, con mayor veras, ¿sí? Hay empresas, por ejemplo, al momento digamos, de hacer un nuevo proyecto, por decirlo así, y van a contratar mano de obra, ya ponen términos de edad. No, queremos personas de 25 a 35 años. ¿Sí? De entrada ya están limitando. ¿Sí me hago entender? Entonces, digo, yo creo que la legislación colombiana, aunque digamos que la historia ha evolucionado para mejor, todavía hay unos vacíos que hay que enmendar. Ese sería mi aporte.
Muchas gracias, Libardo. Muy pertinente y muy interesante el aporte que hace. Se hace un contraste entre el primer caso que nos comentaste, donde uno pensaría se está tratando de implementar todas las prácticas, pero hay un problema muy grande con respecto a la diversidad. Dentro de esas está pues las creencias religiosas que se deben de hacer respetar en todos los entornos, incluyendo también el entorno laboral. Y sí, pasar del papel a la práctica de la implementación de todas esas prácticas emergentes va a ser bastante difícil dependiendo del contexto o más fácil también dependiendo de otros contextos. Creo que aquí hay tiene que ver la disposición de las organizaciones a facilitar muchas de esas prácticas en la medida de que se logren acuerdos tanto entre los trabajadores como los empleados. Hay otros casos también de organizaciones como los que nos comentabas de la consultora, donde no se mira que la organización pierde recursos al perder a un empleado, porque has gastado tiempo en capacitaciones, en diferentes procesos que le ayudan a adquirir habilidades. Entonces, no solamente el empleado va a perder su trabajo, sino que la organización está perdiendo toda esa inversión que hizo en un empleado. Esto se ve mucho, por ejemplo, en las organizaciones que tienen esa modalidad de contratos por prestación de servicios que la legislación colombiana está tratando de atacar de alguna manera, en donde cada vez le renuevan un contrato, una OPS a un trabajador y eso se mantiene así por años. La persona no tiene esta habilidad en primera parte. Si la persona consigue un trabajo mejor remunerado y con mejor estabilidad, se va a ir y por tanto estas organizaciones están perdiendo esa inversión también que de alguna manera han hecho en el trabajador. Muchas gracias, Ribardo. Si hay algún otro comentario. Bueno, si no hay ningún comentario adicional, yo los invito a que tengan en cuenta esas reflexiones que hemos venido haciendo durante la webconferencia, también para que puedan plasmarla en las reflexiones en sus ensayos. Si hay alguna duda, por favor me contactan en el campus virtual, en la parte de acompañamiento docente. También están unos horarios en los que nos podemos conectar vía Teams si ustedes tienen una consulta y si así no sean esos horarios cuando me hacen una consulta y puedo, les respondo inmediatamente y si no me dan un poquito de tiempo, pero de todas maneras les respondo. Si no es más, muchas gracias por su presencia en esta segunda webconferencia. Que pasen una feliz noche. A Muchas usted, gracias, estimada profe. tutora, muy agradecido por el espacio. La Gracias, verdad, profe. estos temas a veces nosotros no le prestamos atención y es es la base de una organización, el recurso humano, la gestión humana. Muchas gracias por la web. Estamos atentos a participar en las siguientes. Una noche para Bueno, todos. buenas noches, muchas Feliz gracias. noche para todos. Hasta luego, gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Feliz noche.